Buen día a todas las personas que se conectan el día de hoy a Le Copio la Inspiración. Estoy muy contento de estar en un episodio más de nuestro podcast, que ya saben que es una iniciativa de la organización Otra Escuela con apoyo de Agiamundo. Y pues como ya saben todas y todos, este es un espacio de charla, de fluir con historias que le apuestan a la construcción de paz, historias de vida, historias que atraviesan muchas experiencias y que a través de ellas le han decidido apostar a la transformación de sus territorios, de sus propias vidas, y que pues llegan aquí a contarnos un poco de lo que han hecho. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial para Otra Escuela, porque Otra Escuela nace con él, con su iniciativa, con su creatividad, con sus deseos de transformar a favor de la paz. Y bueno, creo que es una gran oportunidad también para decirles a todas las personas que nos están viendo que este va a ser un formato distinto. Creo que va a ser muy interesante y muy chévere, porque aquí vamos a abordar un tema que pues está tocando en muchos escenarios. Justamente estamos aquí para problematizarlo, que es alrededor de la masculinidad. ¿Qué es esto de la masculinidad? Pero pues obviamente trajimos al experto, así que bienvenido, Luis Benítez Páez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lucho, por favor. Lucho, sí. Bien, también estoy muy emocionado porque cuando yo fundé Otra Escuela, nunca me imaginé que íbamos a llegar a esto, o que se iba a llegar a esto, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Un podcast? Esto es una dimensión comunicativa para la paz, Claro. muy poderosa, lo hemos conversado y creo que es el futuro de Otra Escuela. Y aunque nosotros no lo imaginábamos, nunca lo sentía, y ahora estoy aquí sintiéndolo. Está chévere. Chévere. Bueno, pues como ya les decía, o sea, este es un impulso para acercarnos más a las personas que conocen o no conocen de todos estos temas que abordamos y que están en este gran universo de lo que es construir paz. Y uno de los temas es que se vienen trabajando, pues es todo el enfoque de género, todo el enfoque interseccional, pero dentro de todo este universo está la masculinidad. Y quisimos abrir un espacio contigo, que sabemos que vienes haciendo muchas cosas muy interesantes en diferentes lados, en diferentes colectividades, juntándote con otros hombres y organizaciones también. Y pues bueno, empecemos como a aterrizar toda esta experiencia lo que se puede anudar y anidar en este ejercicio de charla. Y sí quisiera empezar por entender, digamos que es la pregunta que hacemos mucho en los espacios que estamos con los hombres, y es ¿cuál es el modelo de masculinidad con el que creciste, con el que te vinculaste en tus primeros años de vida para llegar a aquí, ¿no? Creo que vale la pena reconocer un poco pues cómo empezó tu vida en relación a tu ser masculino. Grandiosa pregunta. Afortunadamente, en este ejercicio de trabajo con hombres y en relación con la masculinidad, hacemos permanentemente una revisión de nuestras memorias. Y eso es muy poderoso porque nos permite darnos cuenta de cómo fuimos construidos como hombres. Y yo, como todos los hombres con los que estamos trabajando, no fuimos ajenos a lo que hoy podría uno denominar muy conceptualmente una masculinidad hegemónica. Pero para sacarla de allí y ponerla como en cosas más concretas, yo no fui ajeno a cosas que le pasan a los hombres. ¿Qué le pasa a los hombres en la infancia y en la juventud? Pues que tienen toda la libertad para jugar cuando se les dé la gana, en donde se les dé la gana, a diferencia de las mujeres, de las niñas.
podía jugar todos los juegos violentos que se me ocurrieran. Inclusive me compraban juguetes bélicos para jugar a darnos plomo con los vecinos. Recuerdo mucho que crecí jugando mucho fútbol en la calle. Por allá en un barrio que se llama El Trinidad, recuerdo muchísimas horas de juego de fútbol con chicos del barrio, en donde nos dábamos durísimo y nos dábamos a muerte por meter un gol. Y curiosamente, mi única hermana, que se llama Laura, a la que amo profundamente, nunca estaba fuera de la calle. Ella siempre estaba resguardada porque la calle no era para ella. ¿Qué le pasa también a los hombres? Pues que nos damos en la jeta. Recuerdo mucho que por allá en el grado 11 con un amigo mío, algún día nos encontramos a las afueras del colegio dándonos puños. ¿Por qué? No teníamos ni idea. Yo no tenía ni idea por qué me daba puños con Diego, que inclusive todavía existe y nos hemos hablado. Pero eran amigos. Éramos amigos, éramos del colegio. Ajá. Y nos encontramos ahí y nos dimos en la jeta. Él me pegó, yo le pegué, otros hicieron barra y felices todos. Y después que bien, tranquilos, terminó la pelea. Y después de la pelea, pues seguimos siendo amigos, ya no tan amigos, pero no sabíamos por qué. Claro. Ahora sí tengo claridad de por qué. Pero eso le pasa a los hombres. Me pasa también que yo asediaba a las chicas en el colegio. Uh-huh. Que yo las observaba y que hacía todos los intentos por tocarlas sin su consentimiento, por observarlas, porque obviamente me erotizaban y yo creía tener todo el derecho del mundo de hacer lo que yo quisiera con ese deseo que se despertaba en mí. Pero también me pasaba que tenía muy pocas conversaciones o nulas conversaciones con mi padre, por ejemplo. Mi padre, al que amo también profundamente y todavía está vivo, pues nunca habló conmigo. Entonces yo era un hombre que tenía ausencia de diálogos masculinos con mi principal referente masculino, que era mi padre. Y aunque no tuve diálogos con él, pues aprendí un montón de cosas de él. Sobre todo el silencio. Mi padre fue y sigue siendo un hombre muy silente. Habla muy poco y eso se fue metiendo en mí, en mis características, en mis particularidades y de alguna manera sí, afectó mi construcción masculina, como también la de mis hermanos y de mi hermano. Entonces, si tú ves todo eso, pues sencillamente ahí de lo que estamos hablando es que la masculinidad mía es como la de todos los hombres que conocemos, una gran mayoría de hombres, que se asocia pues a la libertad, al disfrute de lo sexual por encima del consentimiento de la otra persona. La masculinidad está asociada a la fuerza, está asociada a lo público, está asociada a la razón, a la inteligencia. Y eso es lo que hoy algunas personas, algunos teóricos llaman como la masculinidad hegemónica. Es decir, yo nací y me criaron como un hombre hegemónico, es decir, un hombre heterosexual que tenía que seguir los estándares de los hombres que se conciben los hombres de verdad en una sociedad patriarcal y machista como la que tenemos. Yo vengo de ahí, yo soy eso y esa revisión empezó hace muy poco. En la historia que espero les pueda contar, pues esa revisión está hace muy poco. Y de ahí hacia atrás. Y mis referentes fueron, pues por supuesto, mi padre, pero también mis tíos, mis primos. Yo soy de familia boyacense, consumo de alcohol en gran cantidad, comer hasta el exceso.
Bueno, una relación supremamente difícil con las mujeres, ¿no? Esencialmente basada en la dominación, ¿no? El poder del hombre sobre la mujer. Entonces, todo eso lo aprendí de mi familia, de los hombres de mi familia, pero también de los vecinos. Y también, por supuesto, de los medios de comunicación, porque todos los mensajes acerca del ser hombre de verdad, pues me llegan desde hace muchos años por todos los medios de comunicación. Entonces, yo no dejo de ser un hombre hegemónico en esas memorias, en esa historia hacia atrás. Ahora estoy tratando de hacer otras cosas. Vale. Me gusta mucho este arranque porque con esta enunciación de el lugar que ocupa el hombre y el lugar que ocupa las mujeres en su infancia, y seguramente es mucho después, creo que hoy en día se ha ido transformando, no sé qué tanto, pero se está poniendo por lo menos en discusión muchas cosas de esto, es esta lógica del hombre en lo público y la mujer en lo privado, ¿no? La mujer para adentro, el hombre hacia afuera, ¿no? Y conecto mucho también, me haces acordar mucho también de mi relación con los hombres, porque creo que también tuve un padre muy ausente en mi formación, pero sentía mucha presión por el ser hombre, influenciado por mis tíos, por ejemplo. Mis tíos, que entre más mujeres tuvieran, parecía que nos vendían la idea de que ese era un gran hombre, ¿no? Y sin ninguna responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces teniendo muchos hijos y teniendo así, ¿no? Entonces como, guau, no, el tío, tremendo tío, poderoso. Yo quiero ser así, ¿no? Ese lugar de la posesión y una libertad también para disponer de los cuerpos de los y las demás, sobre todo de las mujeres, ¿no? Sobre todo de las mujeres. Me parece que eso está potente. ¿Qué crees que también pasa en esa comprensión porque hay varios cuestionamientos allí, y lo he escuchado en varios lados, sobre qué hace que este hombre, esta masculinidad hegemónica exista, ¿sí? ¿Qué la alimenta? ¿Qué sistema está ahí detrás? En algunos lados se menciona que uno de los grandes sistemas que está así, que ha impulsado mucho que exista el patriarcado, exista este modelo, pues es el capitalista, ¿no? En una lógica también de poder, de dominación, de pulso, de economías y fuerzas, pues puso al hombre también en este lugar, pero dentro de muchos análisis, no quiere decir que ese sea lo único, que sea el más acertado, pero ¿qué sientes o qué ha impulsado también a que esta masculinidad hegemónica haya existido? Yo creo que son múltiples inputs para entender cómo la masculinidad hegemónica se impone. Yo creo que ciertamente, digamos, los relatos del capitalismo, ¿no? El capitalismo, por ejemplo, se basa en la idea extractivista, ¿no? Uh-huh. El capitalismo se basa en la idea del éxito económico. Uh-huh. El capitalismo se basa en la idea del poder económico y de la acumulación, ¿no? Entonces, detrás de esos preceptos, necesitamos un hombre capaz de, ¿no? Entonces necesitamos un hombre exitoso, necesitamos un hombre con poder económico, necesitamos un hombre líder, dirigente, que logra lo que quiere por encima de lo otro y por encima de los otros y sobre todo por encima de las otras. Y hasta de sí mismo, ¿no? Y hasta de sí mismo, ¿no? Porque, esa es una conversación que puede estar más adelante porque... sí, la masculinidad hegemónica nos beneficia a los hombres, pero nosotros hoy el relato que tenemos es que la masculinidad hegemónica también nos jode la vida. Y por eso hay que transformarla muy rápidamente. No solamente porque necesitamos un mundo más equitativo y que las mujeres estén en otro lugar, los niños, las niñas, los adolescentes jóvenes, las masculinidades invisibilizadas, sino porque nosotros no podemos seguir en un modelo de masculinidad hegemónica que nos agota en muchos sentidos, pero quizá lo hablamos más adelante. Uh-huh. Pero digamos que no solamente la conversación sobre el capitalismo, el antropocentrismo es
es un relato absolutamente fundamental para la construcción de la masculinidad. El antropocentrismo pone al hombre, a lo humano por encima de todo. Es decir, todo lo que existe está a expensas del hombre. Del hombre se menciona el hombre, aunque nos digan que hablar de hombre incluye a las mujeres. No, se menciona desde siempre que la vida en su conjunto está para servirle a lo humano y dentro del humano a los hombres. Entonces ahí hay un relato supremamente complejo que también le da un poder increíblemente excesivo al hombre mismo y que lo pone por encima de todo. Por eso hoy, digamos, el concepto que estoy tratando de desarrollar, que creo que lo podemos conversar al final, de comasculinidad, pues el fundamental es somos naturaleza, ¿sí? No estamos en la naturaleza, sino que somos naturaleza, y el ser somos naturaleza no nos pone por encima de nadie. De ninguna forma de vida en este planeta. Entonces ahí hay otro relato. Pero luego hay sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia que tanta gente defiende el concepto de familia, pues sí, hay que defender el concepto de familia, pero que hay que cuestionar el concepto de familia, porque en la noción de familia muy conservadora de alguna manera, pues el hombre padre es el que tiene todo el poder sobre el circuito de personas, sobre el ecosistema de personas que está ahí. Entonces esta noción de familia centrada en el poder de lo masculino, pues es responsable enormemente de esa construcción hegemónica de lo masculino desde tempranas edades. Todos mis ejemplos, todas mis memorias, todos mis relatos, para entender cómo soy lo que soy y lo que he ido transformando, tienen que ver con la familia. Sí. Yo afortunadamente nunca estuve por fuera de la familia. Yo estuve presente en mi familia estuvo presente conmigo, y todas las prácticas, todas las creencias que me dan un poder a mí por el solo hecho de ser hombre estuvieron asociadas a la familia. No hubo en mi familia ningún momento de cuestionamiento, por ejemplo, al poder de lo masculino sobre lo femenino, o no hubo un relato, por ejemplo, que hablara del poder de las mujeres en mi casa, en mi familia. No había. Hoy, afortunadamente, por muchas circunstancias, las mujeres están siendo más visibles en mi familia, pero en la historia era el hombre. Mi abuelo era el personaje más importante de todo el clan. Cuando él se va, mi abuela empieza a ser visible. Y mi abuela se nos fue hace ya un año. Y yo pude sentir el poder de mi abuela tarde en mi vida, y reconocimos el poder de la abuela tarde en nuestra vida como familia. Entonces ese microsistema genera un conjunto de creencias que sobrevaloran lo masculino. Pero luego te vas a otro sistema, la escuela. La escuela, la religión, la vida comunitaria, inclusive, la vida comunitaria, la vida en el barrio, por ejemplo, cuando yo estoy de adolescente y juego fútbol, pues yo lo único que veo son hombres en el espacio público. Solo hay hombres. No hay mujeres en el espacio público. Entonces mis conversaciones son solo con pelados, solo con chicos de mi misma edad. Y cuando voy a la escuela, entonces me encuentro con un sistema que le da un enorme privilegio a la palabra de los hombres, que concibe que los hombres son más inteligentes para la mayoría de las materias. Y que como son más inteligentes, son los que más posibilidades de levantar la mano y de hablar tienen. Yo fui uno de esos. Sí. Yo era exageradamente abusivo con la toma de la palabra. Yo creo que muchos de mis compañeros, tanto en el colegio, no tanto en el colegio, pero en la universidad sí, tenían un gran odio por mí, porque yo acaparaba todos los espacios de la clase, del aula, con mi palabra, con mi mano levantada y con mi palabra. Además fue activista
juvenil. Y entonces ese es el otro sistema, es el otro o ecosistema, que es el de la vida política. En la vida política, por supuesto, en la izquierda, en ese entonces, todos éramos hombres, las mujeres estaban esencialmente para labores mínimas en los ámbitos de la militancia. Eran profundamente desconocidas, nada escuchadas y muy utilizadas. Aún hoy, yo hoy estoy haciendo un trabajo de masculinidades en la política y género. Creo que vamos a producir una obra de teatro foro en esa lógica de política y género con un movimiento aquí en Bogotá. Y las lógicas siguen siendo muy similares a las que yo reproduje y a las que viví. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que alimentan la noción de masculinidad hegemónica, no solamente los macrosistemas, los estructurales, sino que los escenarios más cotidianos son los que alimentan la noción de masculinidad hegemónica, y yo diría que tiene mucho más poder los microsistemas. Pero por supuesto los medios de comunicación alimentan una idea del hombre poderoso, del hombre que debe ser, del hombre racional, inteligente, fuerte, libre, viril. La alimentan de una manera decidida, y no es gratuito que pues todos los hombres de alguna manera, consciente o inconscientemente, sigamos ese modelo. Que al tiempo van reforzando el contrario, ¿no? La mujer frágil, Exacto. débil, para la casa, Exacto. que cuida a los hijos, ¿no? Van reforzando esas distancias, ¿no? Y lo que más se refuerza, se refuerzan muchas cosas, pero ahí es conectado con una cosa que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con la ecomasculinidad, y es que lo que más se refuerza desde los medios de comunicación y desde estos microsistemas que he mencionado, es que la relación del cuidado con los hombres no existe. Que el cuidado es para las mujeres, que las que saben cuidar son las mujeres, que las que están biológicamente dispuestas para el cuidado son las mujeres, y que los hombres nada tenemos que ver con el cuidado. Y entonces eso genera unas asimetrías impresionantes y genera todas las inequidades de las que estamos viviendo. Y es que las mujeres entonces están en los espacios privados atendiendo todas las tareas de cuidado que generan la segunda o tercera carga laboral no pagada. El Estado se ahorra todos los cuidados que las mujeres hacen, y los hombres, como estamos en el espacio público, en el escenario de la proveeduría, entonces tomamos una enorme distancia de todas las tareas del cuidado, que son enormes y que son muy complejas y que son poderosísimas, y eso impacta la masculinidad. ¿Sí? El tomar distancia del cuidado, de las prácticas del cuidado, impacta la masculinidad. Ya hay autores que, yo estoy diciendo con autores más bien, que el dedicarnos a tareas del cuidado transforma la masculinidad. Sin tomarme una maestría, un diploma, nada de esas pendejadas, el solo abordar decididamente y con toda la disponibilidad del mundo las tareas del cuidado, transforma mi masculinidad. Por ejemplo, el ser un padre presente, ¿no? Tú lo has dicho y yo lo dije. Tenemos un padre ausente. Los dos tenemos padres que viven, que estuvieron ahí con nosotros, pero su presencia no era. O sea, no había presencia. Sí, sensible, emocional. Conversacional, de preguntas, de ayudarte a entender qué es lo que te está pasando en la pubertad, por ejemplo. Nosotros, los hombres, hoy seguimos sabiendo de nuestra sexualidad, ¿es por la pornografía o por los amigos? Sí. Y los amigos, lo que entienden, los formó la pornografía. Claro. Pero pues nunca tuvimos un padre que pudiera hablar con nosotros de la vida sexual de los hombres, o de qué te está pasando, porque te están dando estas ganas de masturbarte. ¿Y qué pasa cuando te masturbas? Nada, eso. Esa presencia decidida de los padres, que implica tareas del cuidado,
y que yo espero que tú y yo hoy estemos haciendo totalmente lo contrario, transforma nuestra masculinidad. Y no tengo que tomarme una maestría, ni un diplomado, ni nada de esas cosas. Es una acción decidida por el cuidado. Entonces, todos esos macrosistemas y todos esos relatos, lo que esencialmente siguen hoy reproduciendo es esa distancia de los hombres con el cuidado y, por supuesto, esta dedicación de las mujeres hacia el cuidado porque naturalmente les toca a ellas. Y eso es una falsedad. Una falsedad para seguir ocultando y generando las inequidades. Vale. Bueno, así seguimos. Muchas gracias, Luchito, por este primer momento. Vamos a un cortecito de comerciales no comerciales, porque esto no lo patrocina nadie más. Si a alguno se le ocurre, aquí sí, bienvenido. Este puede ser un gran momento para que aprovechen este espacio. Men Engage podría patrocinar este. Epa. Y bueno, ya volvemos. Vale. Hay historias que nos conmueven, hay historias que nos conectan con la conciencia. Hay historias que tienen que ver con el dolor, la tristeza, la rabia. Y hay otros que nos conectan también con el amor, la esperanza y la resiliencia. Mi nombre es Samuel Coronado y esto es Lecopia en Inspiración, un proyecto de otra escuela para dialogar con esas iniciativas que en Colombia y, por qué no decirlo, de muchos lugares del mundo nos cuentan de cómo construyen paz. Les invitamos a escuchar estas historias para aprender, para cultivar, para sanar. Esperamos que lo que nos traen nuestras invitadas sea una oportunidad de transformación. Bienvenidos a Lecopia en la Inspiración. Retomamos después de esta pausita comercial. Está muy chévere la conversación, estoy muy contento de lo que hemos avanzado y con lo que mencionabas anteriormente. Tengo una inquietud, bueno, digamos que no es tanto una inquietud, sabemos y los análisis que hemos hecho de otra escuela y como en diferentes espacios, tanto con hombres como con mujeres, es que la pregunta siempre ha estado ¿a qué debemos que ahora estemos hablando de esto? Que esté en varias agendas el tema de la masculinidad y sobre todo la masculinidad diversa, ¿no? Como dándole un lugar a estas nuevas visiones y trabajo sobre la masculinidad y muchas cosas de las que decimos y están ahí es que creo que viene mucho también del trabajo que han hecho las mujeres. Los movimientos feministas creo que han aportado mucho a que hoy esto sea una discusión, que habilitaron las conversaciones que no se daban anteriormente frente a la lucha que ellas tienen, pero al tiempo han motivado a que los hombres estemos cuestionándonos este lugar de la masculinidad. ¿Lo ves así? ¿Sientes que parte de ello? ¿Y qué más se ha descubierto para hoy en día estar hablando de esto? No, yo suscribo eso y le puedo poner un poquitico de énfasis. Yo suscribo que sí, son las mujeres feministas las que nos interpelaron, nos cuestionaron, nos preguntaron y nos invitaron. Y en muchas ocasiones sí, nos pusieron ahí como un pare, porque se cansaron de las opresiones, se cansaron del sexismo, se cansaron de ser invisibilizadas, se cansaron de los hombres protagonistas en todos los escenarios, en todos los terrenos. Se cansaron de que sus voces ni se escucharan y cuando se escucharan fueran replicadas por hombres o fueran tergiversadas. Bueno, todo eso hicieron los feminismos. Yo suscribo que sin el feminismo, hoy nosotros los hombres no nos podríamos beneficiar. Y ahí hay una ruptura supremamente fuerte porque hoy hay unas lecturas muy difíciles, políticas, intencionalmente políticas, que dicen que el feminismo lo que está haciendo es acorralar a los hombres, acabarlos, exterminarlos, etc. Que las mujeres feministas son enemigas de los hombres. Ahí hay unas lecturas supremamente conservadoras que se están valiendo, digamos, como de esa emocionalidad de los hombres para decir, pues allá están las enemigas. Yo
Yo al contrario lo que digo es, los feminismos y las mujeres feministas son las que nos dieron la oportunidad a los hombres de revisarnos, de cuestionarnos y de revisarnos, mirarnos profundamente hacia adentro, de ver nuestras prácticas, de hacernos la pregunta de verdad es que yo sí creo que soy tan poderoso, que soy tan especial por el solo hecho de ser hombre. Bueno, entonces, sí, las luchas feministas son las que interpelaron al mundo por la equidad y le hicieron preguntas a los hombres. Entonces, eso lo suscribo. Tengo muchísimas amigas feministas que a mí me están cuestionando desde que creamos otra escuela, ¿no? Otra escuela lleva creada 25 años y a los 5 años, a los 7 años de creada, yo ya estaba en Berlín, en Alemania, en la beca que nos ganamos. Y ahí ya había mujeres feministas de toda América Latina que llegaron a un espacio de conversación sobre género y educación para la paz y cuestionaron profundamente a los hombres que estábamos ahí, entre ellos a mí. Y ahí hubo una experiencia muy linda que desde el arte y desde el Teatro Foro me permitió, digamos, esa conexión, pero esa conexión se dio porque había ya mujeres feministas que estaban conduciendo la reflexión. Entonces me acuerdo mucho de Virginia Alvear, que era nuestra facilitadora de Teatro Foro y de género, y ya nos hacía una invitación enorme. Pero antes de ella había una gran cantidad de mujeres. Y quiero creer, para sumar, quiero creer que en esa interpelación muchos hombres primero resistimos, pero cuando nos dimos cuenta que habían razones suficientes para entender que eso era así, flexibilizamos nuestra postura, dejamos de ser reactivos y empezamos a entrar a un momento de conciencia, y desde ese momento de conciencia interna empezamos a hacer trabajo hacia afuera. Entonces yo creo que arrancamos con las exigencias, las demandas del feminismo y hombres cuestionados que entienden, que se sensibilizan, luego se convierten en gestores, promotores, facilitadores de una conversación sobre las masculinidades, pasando por una revisión profunda de su propia masculinidad. También hay hombres que fueron interpelados, que vieron que el discurso de las masculinidades era muy interesante, y que se vuelven, digamos, promotores de eso, pero sin ir muy a fondo de sí mismos. También hay de eso, ¿no? Hay hombres hoy que tienen un discurso desde las masculinidades sin mucha revisión. Pero quiero pensar que sí, que hay en Colombia muchos hombres que estamos así, ahí interpelados, cuestionados, haciendo un trabajo de interiorización profunda y que ahora no nos quedamos ahí con estas comprensiones, sino que queremos llevarlas a otros lados. Entonces nos volvemos intencionalmente promotores de la conversación, hacemos círculos de hombres, hacemos laboratorios de hombres y masculinidades, leemos textos, escribimos textos, porque queremos y entendemos que sin el trabajo con hombres por la equidad de género, por la transformación de las violencias basadas en género, la tarea para las mujeres va a ser mucho más difícil. Y de eso tenemos experiencias miles. Si nosotros los hombres no nos metemos ahí, el trabajo, el camino para las mujeres, pero la transformación social va a seguir siendo muy lenta. Y esto no quiere decir que otra vez nos volvamos protagonistas, no, es que necesariamente pues hay que hacer algo con los hombres porque somos los protagonistas de las violencias, de las inequidades, de los privilegios, etc., ¿no? Entonces quiero pensar que hay muchos hombres ahí decididos y ya hay muchos. En Colombia hay muchas organizaciones como en la que yo estoy ahora, que se llama Manes a la Obra, haciendo un trabajo, pero falta muchísimo más. Y en América Latina también, muchas. Con lo que mencionas, voy a meterme en terrenos complejos, difíciles.
porque también estoy de acuerdo en que hay muchas iniciativas, hay muchos hombres interpelándonos, intentando y haciendo todo lo que no quiere decir intentando, por lo menos haciendo cosas para transformar todo esto. Y entiendo, es un proceso de construir las violencias aprendidas, de construir todos esos, eso como iniciaste, ¿no? Todo eso como nos enseñaron a ser hombres, descubrirlo, nomás enunciarlo, ¿no? Es un gran tema, que estaba viendo un podcast muy al tema hace poco y se mencionaba mucho eso, ¿no? Como nomás el poder decir, el sentir, decir en lo que he fallado, de asumir eso desde un hombre, es un proceso ni berraco, hay muchas resistencias. Y me llegaba mucho esta idea de cómo sobrepasar, que esto no sea un tema de moda, que es lo que está pasando ahora, porque pasa, porque somos de picos de momentos de cosas, ¿no? Porque yo también creo que gracias al movimiento feminista, en la lucha de las mujeres, es que no solo se puso en muchas agendas el tema del género, de los derechos de las mujeres, y muchas otras cosas más, sino también los derechos de la vida, de la naturaleza, el cambio climático, las desigualdades, la pobreza. O sea, creo que está muy pegado ahí y creo que eso es importante reconocerlo. Pero claro, se adhieren muchas cosas, ¿no? Y entre ellos, claro, empezamos a hablar de masculinidades porque es muy importante, porque no podemos deconstruir, generar, que ellas logren transformaciones, digamos que ha sido muy importante, pero como decimos muchas veces en muchos espacios, ¿no? La mujer va a llegar a su casa y se va a encontrar con el mismo hombre. Que estos hombres empecemos a hacer cosas más conscientemente y no sea el momento de moda, porque también conecto con muchos espacios donde hombres se están juntando, pero sigue habiendo mucha réplica de violencias, mucha réplica del hombre dominante, del hombre machista, aún trabajándose o yendo a espacios, ¿no? Y eso me pone a cuestionar mucho de ¿será que es que entiendo que es un proceso y entiendo que habrá muchas cosas que hacer, pero ¿qué luchas hay entonces para que esto no sea el del momento, sino que realmente sea una transformación sostenible en el tiempo y que nos apunte a un escenario futuro en el que ya seamos unas otros, esa masculinidad reconocida desde otro lugar y no está hegemónica? A ver, yo pienso que cuando quienes nos escuchan ahora se encuentren con un hombre que enarbola la conversación sobre masculinidades. A mí me gusta hablar de masculinidades. No me gusta hablar de nuevas masculinidades. Me gusta hablar de masculinidades por el plural. Y además porque a veces creo que hablar de nuevas masculinidades implica como que, no sé, cierto hito o cierto deseo de nuevos hombres. Como quitarlo esto y poner... Como quitar todo esto que yo conté al principio de Lucho, y hoy salgo de este taller de nuevas masculinidades y soy un hombre que se olvidó de toda esta historia. No, eso es imposible. Yo soy lo que soy con esa historia, y hoy lo que estoy haciendo es resignificar mi masculinidad, resignificarla y darle un sentido y darle un propósito y encuadrarla con unas creencias, con unos principios y sobre todo con mucha práctica coherente con todo eso. Entonces yo lo que estoy haciendo es resignificar, pero no me estoy inventando, ¿sí? Más bien me estoy resignificando, renovando esta versión de hombre que hoy soy. Pero eso me hizo. Yo no puedo negar esa historia, no puedo. Además, si la negara, claro, estaría muy difícil porque no encuentro la forma en la que, ¿qué es lo que quiero ser? Claro. ¿Qué es lo que necesito transformar? ¿no? Claro. Entonces decía que quienes nos escuchen a un hombre que promueve, pregona, propone la conversación sobre masculinidades. Yo les invito a que le pregunten qué tanto has trabajado en ti
este relato que me estás contando, ¿sí? Porque como buena moda, entonces aparece la autora Rae Connell y aparece una gran cantidad, Rita Segato, un montón de autoras, hombres, mujeres, que han hecho estudios profundos sobre masculinidad. Yo voy, los leo, los estudio, me los entiendo, me los comprendo y empiezo a generar conversaciones sobre la masculinidad. Y esa comprensión que tengo de la masculinidad está en el plano cognitivo, en el lugar racional. Sí. Y tú y yo, quienes siguen a otra escuela y quienes piensan que se aprende de manera distinta, no solamente por la vía de la razón, quienes creemos que somos seres que sentimos, pensamos y hacemos cosas, ya sabemos que el discurso no es lo que me enseña, que la transformación de la que habla la educación, de lo que habla Paulo Freire, que es el motivo de la educación, se da cuando logramos conectar ideas con nuestras prácticas, cuando nuestras prácticas se conectan con nuestras ideas, cuando lo que pensamos y lo que decimos se conecta con lo que sentimos y con lo que expresamos hacia los otros. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a todos los hombres es: ¿qué tanto has trabajado en ti esta revisión de la masculinidad y cómo lo has hecho? Porque el revisar mi masculinidad no es un asunto teórico, es un asunto de ver la historia, de ver la memoria, pero sobre todo de refundar mis creencias y sobre todo y absolutamente de hacer visible otras prácticas. Y para que eso pase, yo tengo que ir muy a fondo. Entonces, por ejemplo, en Manes a la Obra creemos que nosotros no vamos a hablar de masculinidades sin haber hecho un ejercicio profundo, introspectivo en nosotros, con terapia, pero sobre todo con una herramienta que nos parece muy poderosa, que es con los círculos de hombres. Sin haber hecho una conversación crítica, profunda, dolorosa, poderosa en el sentido de confrontación acerca de esto que soy como hombre, no hay ninguna posibilidad de que tú vayas a otro escenario a hablar de masculinidad. Y cuando hay un hombre que ha pasado por todo eso, pues sencillamente ya no está atendiendo a la moda, ya no le interesa pues, figurar, ser el consultor en masculinidades para que me contrate Naciones Unidas. No, lo que me interesa es poner al servicio esta forma de ser hombre que estoy comprendiendo, eso, para cuidar la vida, cuidar toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, para tu pregunta de cómo lograr que esto no sea una moda o que vaya más allá de la moda, es seguirle demandando a los hombres que están en esa transformación experiencias concretas, prácticas concretas, reflexiones profundas, momentos de encuentro terapéutico, momentos de encuentro con hombres, revisión exhaustiva, porque la palabra lo puede todo, el discurso lo puede todo. Entonces, si hacemos eso y seguimos interpelando a los hombres así, yo creo que esto dejará de ser, sí, hombres que se mueven como en un discurso que además les da privilegios. Porque este tema también se te puede volver un lugar de privilegio. Y también puedes abusar de ese lugar de privilegio. Yo creo que esa sería la forma para lograr que esto deje de ser moda y trascienda. Y ahí las mujeres siguen teniendo una tarea profunda. Claro. No comerse el cuento tan fácil de hombres resignificados. Sí. Pues está en cuestionar todo el tiempo, seguir cuestionando esos lugares, ¿no? Y por más de que, sí, eso, los espacios en que nosotros compartimos, pues es eso, ¿no? Como ya estoy trabajando, entonces reconózcame como el trabajado, sino como síguelo haciendo,
síguelo haciendo, ¿no? Ni siquiera como, qué chévere que lo estés haciendo, ahora te reconozco, sino síguelo haciendo así como nosotros seguimos luchando por lo nuestro, tú sigues luchando por deconstruir todo lo que hay que tienes que deconstruir como, pues, como hombre, ¿no? Eso me parece muy chévere y chévere que pongas el tema de sobrepasar el nivel de la razón, porque es que también, y esto me parece muy importante, muchas personas se acercan a nosotras, a mí y demás, preguntando qué hacer con estos espacios para trabajar con hombres y sobre todo mujeres, ¿no? Porque siguen siendo ellas con la pregunta y el deseo de transformar todo este mierdero que hay por todos lados que hemos producido nosotros. Y a mí me parece muy importante algo que creo que tú haces, que nosotros hacemos, y es que esto merece un espacio distinto, es un proceso, y sobre todo es un espacio inicialmente con hombres. Yo sé por qué, pero bueno, para quien no lo sabe, ¿por qué se prioriza tanto el lugar nos encontramos hombres con hombres para hacer esto? Sin decir que no se puede hacer con mujeres, pero lo mismo que pasa con los procesos de mujeres, ¿no? Ser encuentro entre ellas. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Hay varias cosas. Yo, por ejemplo, en otra escuela arranqué con el tema de género y yo he hecho muchos talleres con mujeres y de alguna manera me he sentido cómodo. Yo asumo que las mujeres con las que he trabajado en talleres se han sentido cómodas en el trabajo conmigo en temas de género, pero sé que sus conversaciones de profundidad en lógicas de género no se van a dar conmigo. No se van a dar conmigo porque yo no estoy en la piel de las mujeres. Y me es absolutamente imposible de hacerlo. Lo mismo va a pasar aquí. También conozco muchas mujeres que están trabajando el tema de masculinidades, he hablado con ellas, ¿cómo les va? Les va bien en general, pero los hombres que trabajan temas de masculinidades con mujeres hacen lo mismo que las mujeres con las que yo trabajo. Es que llegan hasta un nivel comprensivo, reflexivo, de apertura, y de ahí no bajamos, porque tú no estás en este lugar que yo habito. Entonces, yo hoy tengo claro que si me invitan a hablar de masculinidades con mujeres voy, pero que mi trabajo es con hombres. Porque además, cuando hay una mujer en un espacio de facilitación con hombres, es increíble cómo a los hombres se nos despiertan muchas cosas. Se nos despierta desde el conquistador, sí, porque eso pasa, hasta se nos despierta este ser que se esconde, que huye, que se silencia, se nos despierta la vergüenza, la culpa, y nos silenciamos. El ego. Se activa el ego o se activa la defensa. Bueno, se activan un montón de cosas que no le permiten al hombre ir a profundidad. Entonces nosotros privilegiamos el trabajo con hombres. Yo, hombre, heterosexual, mestizo, privilegio el trabajo con hombres de todas las identidades sexogenéricas, de todas las etnias. Pero privilegio el trabajo con hombres porque quiero ir a profundidad. Quiero lograr la suficiente confianza para que los hombres puedan expresar lo que no han expresado, porque la propia masculinidad hegemónica le invitó y nos invita permanentemente a no expresar. Una característica de la masculinidad hegemónica es la no expresión emocional. Los hombres no sienten, casi que nos dicen. Los hombres no han de expresarse emocionalmente. Las emociones se las dejamos a las mujeres, porque eso es un síntoma de debilidad. Y como las mujeres son débiles, entonces le corresponde a las mujeres. Pero a los hombres nos corresponde la fuerza, entonces la expresión emocional no. Entonces, si eso está muy instalado en la masculinidad hegemónica, quiere decir que eso es lo que yo tengo que lograr
traspasar, lo que yo, es una de las tantas cosas que yo tengo que lograr desactivar, la no expresión emocional, ese miedo a lo emocional, que es un miedo a mis historias, que es un miedo a lo que he sentido, a mis memorias masculinas, etcétera, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con intimidad, y eso tiene que ver con resguardo, y eso tiene que ver, sí, con un espacio seguro en donde el hombre pueda soltar, donde pueda contar. Entonces por eso lo hacemos, por eso privilegiamos el trabajo con hombres, y por eso mucho del trabajo que hacemos, como se hace en otra escuela, es socioafectivo. ¿Qué quiere decir socioafectivo? Que privilegiamos lo emocional. Entonces yo no me canso de decirle a los hombres que a mí me interesa incomodarlos. ¿Sí? Si yo hiciera un trabajo con hombres en donde el privilegio es la palabra, estaríamos en el mismo lugar de siempre. Claro. Porque los hombres, que somos profundamente racionales, el lugar de poder que tenemos es la palabra. Claro. Entonces a mí me invitan a hablar o a entender, a analizar un tema como el de masculinidad, pues estoy en el lugar más cómodo del mundo. Voy, pero corriendo. Uh-huh. Pero si me invitan a un espacio socioafectivo en donde yo quiero explorar tu memoria masculina, en donde la memoria masculina tiene que ver con historias conectadas con dolores por el hecho de ser hombre, que está conectado con el padre o el no padre, está conectado con tu cuerpo reconocido o no reconocido, está conectado con prácticas sexuales que te vendieron como las ideales. Cuando esta revisión tiene que ver con esencialmente sí, tus penas, tus culpas, etcétera, y todo eso pasa por el cuerpo, ahí el hombre está incomodado. Y entonces, por eso reivindicamos lo socioafectivo, porque me interesa incomodarlos. Y en ese espacio de incomodidad totalmente generado, con solo hombres, hay una enorme posibilidad de que soltemos, digamos, tanto secreto y tanta atadura y podamos ser, de alguna manera, intentar ser genuinos, porque ahí es donde se puede dar la transformación. Si no, pues no. Entonces, sí, ese es el lugar de las emociones. Entonces aquí, si quieren hombres se van a ir a trabajar conmigo, prepárense para la incomodidad también, con el juego y el arte. Me gusta mucho que lo pongas así porque creo que el 100% de las voces que ha estado aquí en este podcast, todas albergamos la palabra de la incomodidad, justamente porque uno de los grandes males culturales, socioculturales y demás, es que pues estamos en lugares cómodos. La violencia ha sido un lugar cómodo, los silencios ha sido un lugar cómodo, la negación a lo emocional, al cuerpo, tantas cosas ha sido un lugar cómodo. La única forma de llegar a transformar eso es saliendo del lugar cómodo, es incomodándonos. Y hay que tener conversaciones difíciles para poder pasar por ese fueguito. Pero cuando lo pasamos, pasan cosas maravillosas, que lo hemos descubierto tú y yo en muchos espacios, y que creo que esa es la esperanza que hay detrás de este trabajo. Vamos a continuar con otros elementos ahí que me parecen muy chéveres, que también nos cuestionamos mucho aquí desde otra escuela, pero bueno, vamos a un cortecito de nuevo, de una pausita sonora y volvemos. Vale. Volvemos, Luchito. Gracias por lo que se ha venido abonando. Creo que ha sido muy interesante todas las dimensiones que tiene estas reflexiones alrededor de la masculinidad. Y hay otras cosas que poco se hablan. De pronto hay mucha información o hay poca información, pero desde tu experiencia y lo que has escuchado y en tu relacionamiento con los espacios, con los otros hombres diversos, esas masculinidades, ¿qué pasa con este nivel de lo sensible, la ternura, la vulnerabilidad?
me acordaba mucho de experiencias que yo he tenido. Recuerdo así como para poner unas muy rápidamente. En los últimos años, después de que me empecé a cuestionar mucho esto que mencioné al principio, a mí me crió la visión de estos tíos. Y cuando empecé a cuestionarme todo esto, pues empecé a cambiar mucho mi lenguaje, sobre todo mi lenguaje y mi expresividad hacia los hombres. Entonces empecé a darle más abrazos a mi papá en algún momento, cuando estuvo vivo, darle besos, o amigos que también todavía están en el otro lado del espectro de esa masculinidad hegemónica. A veces hablando con ellos les digo que los amo, así para incomodar. Y siempre sale como el tema ay, no vamos a salir corriendo, ¿no? Creo que aparece mucho el tema de la sexualización del afecto. O con mi hermano que es mayor que yo, también, ¿no? Él es muy silencioso, es muy parco, es muy para adentro. Y también cuando tengo expresiones como de hermanito, de darle un abrazo y cómo estás, y le doy un pico en la cabeza, donde sea, es como a salir corriendo. ¿Qué pasa con este contacto, esa cercanía de nosotros los hombres con estas dimensiones ya mencionadas algunas cosas, con lo emocional, pero también con el contacto físico, con la ternura, con la sensibilidad, que para mí es un gran trabajo de desexualizar el afecto en los hombres y no pensar que estas expresiones o estas palabras entre hombres, porque es un contacto entre hombres, pues están en ese marco, sino que puede tener una nueva resignificación, ¿no? Pues yo tengo una conexión muy fácil y rápida, y es que una de las... si tuviéramos aquí el mapa de la masculinidad hegemónica, hay un ejercicio que hacemos que es eso, ¿no? El mapeo de la masculinidad hegemónica. Y la pregunta es como muy sencilla, ¿no? De cuáles son las características emocionales y físicas y estéticas del hombre de verdad. Le ponemos esa entre comillas. Entre comillas, sí. Del hombre de verdad de esta región. Entonces, esto lo he hecho yo, no sé ya en cuántas regiones, no sé cuántas, si hubiera... Tengo fotos de esa imagen, pero pues no las tengo todos, pero lo que siempre en muchas ocasiones te aparece, además de lo que ya he dicho, es que este hombre de verdad es heterosexual. Así puesto en palabras grandes. Mayúsculas, es heterosexual. Nunca nos dicen heterosexual. Hay regiones que no reconocen la palabra heterosexual. Pero lo que sí nos ponen de manifiesto es que este hombre le ha de gustar las mujeres. Así, clarísimo, ¿no? Con contundencia y sin ninguna duda. Eso significa que la construcción de una masculinidad hegemónica está absolutamente lejana de la diversidad sexual. Es decir, este hombre de verdad no puede ser homosexual. Entonces, la masculinidad hegemónica es homofóbica, es profundamente homofóbica. Y entonces, en esa construcción homofóbica, no cabe el contacto con los hombres, de ninguna manera, ¿no? El contacto con los hombres es y puño y... De fuerza, sí. Debe tener una expresión de fuerza, debe tener una connotación de fuerza. La mano ahí dura. La mano dura, el abrazo en la espalda que suena terrible, sí. El choque, no sé. Todas esas conexiones físicas de dureza son las permitidas. Pero las conexiones físicas entre hombres que están en este lugar de la ternura, del afecto, del amor, de la relación, del vínculo, están proscritas porque son un indicativo de homosexualidad. Y entonces nos empiezan a generar una distancia supremamente grande entre los hombres. Y el lugar más difícil está en tempranas edades. Y es que cuando somos niños pequeñitos,
Entonces el contacto con el padre es supremamente permitido. Entonces yo te alzo, yo te beso, te doy un apapacho, te llevo, te baño. Pero cuando este niño empieza a crecer y entra en las etapas de la adolescencia y en la escuela empieza a estar todo el relato de la masculinidad hegemónica, entonces se causa la distancia enorme entre padre e hijo varón. Y ahí es donde se empieza a construir, digamos, esa distancia entre hombres, hombre padre y hombre varón, por el riesgo a la homosexualización. Y eso todavía se escucha. ¿Sí? Entonces, esa es la creencia que está ahí de fondo. Y cuando tú tienes esa creencia llevada al máximo y no has hecho nada para transformar esa creencia, pues entonces terminas con eso, digamos, con esas incomodidades. Con esas incomodidades entre hombres, con esas lejanías entre hombres, que están además vinculadas, ¿sí?, a la no expresión emocional. ¿Sí? Entonces no solamente no hay expresión emocional, sino que no hay vínculo físico, no hay vínculo corporal, desde los lugares de la ternura, del afecto, del amor, sino desde los lugares del poder. Todo eso es lo que está. Esa es otra construcción de la masculinidad hegemónica que le ha hecho muchísimo daño pues a los hombres. ¿Qué tanto daño hace? Yo, así anecdóticamente les cuento que yo no recuerdo en mi adolescencia, en mi juventud, un beso de mi padre. Hoy yo intencionalmente beso a mi padre e intencionalmente le digo te amo. Cuando yo le digo eso a mi padre está a punto de llorar. Y eso a mí me hace pensar y sentir que me perdí muchos momentos de ternura con mi padre porque no pudimos ni conectarnos físicamente ni conectarnos verbalmente. ¿Sí? Y eso caló en mí, eso puede derivar en mí en muchas cosas. Yo hoy parte de lo que estoy intentando transformar es eso, ¿no? El silencio, no quedarme callado. Mi esposa todavía me cuestiona por eso, pero intento no quedarme callado, intento expresar verbalmente todo el tiempo. Hago círculos de palabra con mi familia en casa, pero no me ahorro para nada el contacto físico, ni con las mujeres, ni con mis familiares, y mucho menos con los hombres. Además que esto último que dices creo que da pistas muy importantes frente a un juicio o un mito que hay de que los hombres no necesitamos de eso. O sea, que esté escondido en el fondo es una cosa, pero existe, que necesitamos afecto. O sea, esta respuesta de tu papá frente al contacto, frente a la palabra de afecto, es como, creo que es un bálsamo. O sea, eso me pasó con el mío. Mis contactos con él eran así, muy distantes, con mucho respeto, no mucha distancia, no el papá. Pero cuando empecé a abrazarlo y sobre todo a tener abrazos largos, pues porque él no los intencionaba, pero yo sí los intencionaba, o con amigos también lo he hecho, aparece como la respuesta después de, o sea, como de que sí me quedo, como de que sí lo necesito, como que qué bueno que lo hiciste, o sea, es como, creo que en el fondo está esa necesidad de contacto, de ternura, de afecto, y aún más entre hombres, porque creo que nos conectamos frente a las vivencias. Creo que fluye muy bien en las mujeres porque se permitió. Se les permitió. Pero nosotros que nos fue negado, la sociedad y todo, es muy interesante porque cuando los hombres pueden tenemos muchos círculos, ¿no? De mucha amistad, de no parcería y que y compartir gustos y no el fútbol o lo que sea que les guste a un grupo de amigos. Pero todo es con rudeza, todo es como, me gusta estar contigo, pero me gusta estar contigo, ¿no? Pero no, me gusta estar contigo y venga y lo abrazo, lo apapacho. Y yo me he encontrado con esos espacios con hombres de apapacho, de cercanía, de abrazo, de decir, te quiero mucho, un beso en la mejilla, aún amigos. Y con que, o sea, no solo compartimos gustos, sino qué bueno saber que contigo puedo conectar sensiblemente, o sea, como, ay, qué bonito. Y creo que eso me da muchas pistas, y con lo que dices de que es una necesidad que tenemos pero que está
metida dentro de kilos y kilos y kilos de cosas. Vinculémoslo ahí como para ir, creo que ya cerrando por el tiempo, vinculémoslo con la noción que estoy tratando de explorar y de ofrecer y de, sobre todo, trabajar, ¿no? El cuidado de las relaciones, el cuidado del vínculo, es uno de los 5 cuidados que me permiten hablar de ecomasculinidad. ¿Y cuál es el vínculo? Pues el vínculo es la amistad, el vínculo es la paternidad, el vínculo es la relación afectiva con tu pareja, sea la pareja que tú tengas, el vínculo es con los vecinos, el vínculo. No hay persona solitaria, no existe. Sí. Somos sociales. Somos profundamente sociales, nuestro cerebro es social, ¿no? Pero la masculinidad hegemónica, ¿sí?, te ha permitido, te da el lujo, te da el permiso en esta lógica de los hombres son libres, ¿sí? Esa libertad es una libertad para salir corriendo, ¿sí?, y para descuidar las relaciones que has construido. Entonces, en esta dimensión del cuidado de los vínculos y de las relaciones está lo que hemos hablado de la paternidad. Y cuidarla no es traer para la pensión de coral. Esa no es. Cuidar la relación de paternidad con mis 2 hijas es estar ahí en presencia para lo que ellas necesiten. Que no son solamente cosas materiales. Todo el tiempo necesitan esencialmente explorar su emocionalidad, necesitan conversar sobre sus angustias, necesitan presencia, necesitan que las escuchen porque tienen una dificultad. Todo eso es vínculo y todo eso es relación. Con tu pareja, pues no necesitas mantener la casa, necesitas llamadas, necesitas erotismo, necesitas comunicación profunda, necesitas construir un propósito. Una relación sin propósito es una relación descuidada. Es una relación fundada en el dar cosas. Entonces ese es el cuidado, ¿no? Y cierro ahí poniendo un ejemplo. Si hay algo maravilloso que está pasando en Manes a la Obra, que es un colectivo que fundamos hace 7 años, hay más o menos unos 14 hombres, tenemos sede aquí en Bogotá, pero hacemos cosas en muchos lados del país. Si hay una cosa linda que pasa en Manes a la Obra es que cuando alguien necesita ayuda, convoca al círculo y llegamos todos. Anoche yo estaba en un círculo de hombres desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, porque uno de ellos dijo, necesito ayuda. Y nos fuimos 9 a escucharlo y a abrazarlo, porque estaba en un momento difícil. Y ese solo espacio se convierte para esa persona que se pone ahí en vulnerabilidad, en fragilidad, que me está pasando esto y esto y esto, se convierte en un bálsamo. Porque no tiene otro espacio masculino en donde poner eso. Entonces el cuidado de los vínculos es eso. Los otros cuidados, muy rápidamente, pues es el autocuidado, ¿no? Nadie puede cuidar a otro si no se cuida. Entonces el autocuidado emocional, físico, social, en relación con la naturaleza, espiritual, etcétera, es fundamental. Por ahí hay que arrancar. Pero luego está el cuidado de las mujeres en su amplísima diversidad, ¿no? ¿Por qué el cuidado de las mujeres? Porque las mujeres siguen siendo las principales víctimas del patriarcado. No hay absolutamente ninguna duda. Así haya muchos hombres que hoy nos estén diciendo a los hombres que trabajamos masculinidades, pero es que los hombres también somos violentados. Sí, los hombres podemos ser violentados, pero la proporción estadística de hombres violentados es absolutamente mínima frente a las violencias de toda índole y violencias cruentas que se cometen con las mujeres. Si no, miremos los índices de feminicidio en Colombia. Entonces el cuidado de las mujeres se nos vuelve un asunto fundamental y ahí la prevención de violencias basadas en géneros tiene un foco supremamente importante. Luego hay el cuidado de las masculinidades diversas e invisibilizadas, ¿sí? Entonces,
como hay unas personas que nacieron hombres pero que quieren desafiar el patriarcado, y no por desafío, sino porque tienen una identidad distinta, entonces son homosexuales, son trans, etcétera, todas las identidades posibles. Esas personas son feminizadas y por supuesto son violentadas porque transgreden el mandato patriarcal de un hombre hegemónico. Entonces nos interesa el cuidado de las masculinidades identitariamente diversas, pero de las invisibilizadas. ¿Y esto qué significa? Hoy en esta sociedad y en la mayoría de las sociedades, los hombres que se ven son los hombres jóvenes como tú. Yo todavía, pero sobre todo tú, los hombres jóvenes. Porque los niños y los adolescentes, hombres, no cuentan. Los adultos mayores como mi padre ya no cuentan. Ya no. Pero los hombres afro tampoco. Los hombres indígenas tampoco. Los hombres empobrecidos, no pobres sino empobrecidos, no cuentan. Y los hombres, por ejemplo, que se alzaron en armas y que hoy ya no están en armas sino que son firmantes de paz, no cuentan. ¿Sí? ¿Sí? Una invisibilización por causas políticas. Entonces nos interesa el cuidado de las masculinidades que han sido invisibilizadas por el patriarcado. El cuidado de las relaciones y de los vínculos y por supuesto el cuidado de la naturaleza. Porque como no estoy en la naturaleza, sino que soy naturaleza, y en este planeta en donde estoy con otros, con otras, con una enorme diversidad, es lo único que nos queda, es lo único que tenemos. No hay ninguna posibilidad de irnos para ningún otro lado. Entonces, y no solamente por eso, porque no solamente porque está al servicio de nosotros, sino porque en el planeta hay otros seres distintos que humanos que tienen vida, a los que les reconozco la vida, y esa vida depende de mí y mi vida depende de... Entonces el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la madre tierra se vuelve absolutamente importante. Y que trasciende del reciclaje y que trasciende de la disposición de residuos. No, va mucho más allá. Tiene que ver con la regeneración de la vida, ¿no? Y el cuestionamiento profundo a modelos extractivistas que han entendido que lo que tenemos aquí está para usufructo ilimitado de los seres humanos, especialmente del hombre, ¿no? No, esto no es ilimitado, esto tiene un alcance limitado. Y nuestra vida depende de, y las vidas de lo otro dependen de nuestra conciencia. Ahí están los 5 cuidados. A eso es a lo que yo le llamo ecomasculinidad. La palabra ecomasculinidad en Colombia no se conoce, la estamos tratando de posicionar, en otras latitudes sí. Y bueno, esa es la tarea que tenemos ahí. O sea, esta iniciativa de la ecomasculinidad nace contigo y nace con el movimiento que te está acompañando, que va contigo en este ejercicio, ¿no? Que me parece muy poderoso las transiciones que han habido en el concepto, ¿no? Porque hemos pasado de, como decías, las nuevas masculinidades, pues bueno, creo que no va tanto por ahí. Masculinidades cuidadoras, bueno, tiene un poco más de sentido porque es estas masculinidades, pero que se cuidan, ¿no? Pero ahora aparece esta dimensión tan importante y es que no solo es masculinidades que se cuidan y cuidan entre humanos, seres humanos, sino que cuidan la vida, la existencia de todos los demás seres del cual también dependemos y que creo que necesitan un reconocimiento que va muy en línea de la paz. O sea, no podemos hablar de paz si no reconocemos que también el mundo ha sido violentado y que necesitamos sanarlo, ¿no? Y creo que tenemos una responsabilidad muy grande los hombres, creo que hemos sido los principales que hemos dañado el mundo, lo hemos contaminado, lo hemos explotado, lo hemos minado, los hombres. Lo hemos apropiado, hemos desplazado a otros seres, los hombres. Por ejemplo, el planeta Tierra hay muy pocas partes del planeta Tierra que no están apropiadas, que son bienes sociales, muy pocas, no sé cuánto. El resto está apropiado. ¿Quién tiene la propiedad sobre eso? Hombres. ¿Sí? Un dato que teníamos hacía rato en otra escuela era que menos del 7%
de las propiedades en el planeta están en manos de mujeres, menos del 7%. Es decir, que la apropiación de la tierra, en términos así concretos, es una apropiación masculina. Y de ahí para arriba todo lo que tú haces con la propiedad. Bueno, y entonces la dimensión de comasculinidad es profundamente crítica del modelo de desarrollo, se conecta con las conversaciones sobre cambio climático, por supuesto, se conecta con la transformación de los modelos energéticos, ¿sí? Está allá, no estamos hablando de hombres que salimos a reciclar, no solamente, eso es una absoluta cosa muy sencilla, es una actitud profundamente crítica y tiene que ver con redistribuciones, por ejemplo, de las propiedades, bueno, con una cantidad de cosas. Sí, así. Y esto nace, sí, de todos los movimientos que estamos haciendo, pero tiene una conexión, pues primero con Berlín, ¿no? En 2007 me voy y conozco el concepto de masculinidad, y luego en 2017 tengo un taller de ecología profunda con mi querida amiga Elena y con Héctor y con el padre Francisco de Rux. Creamos Reconectando y me conecto con la ecología profunda, y en una piedra en el río, en San Rafael, en el río Arenal, yo me subo y declaro en el 2017 que me devuelvo a Bogotá a trabajar en masculinidades en una conexión con el trabajo en ecología profunda. Eso lo declaré en el 2017, en enero, febrero, y llego a Bogotá, fundo Manes a la Obra y aquí estamos. Genial. Me parece muy lindo este andamiaje, como llegas aquí, porque creo que no es un tema, hay muchas visiones sobre la masculinidad, pero muy propio de la experiencia que has tenido, ¿no? Desde la educación para la paz, desde la socioafectividad, desde la ecología profunda, que es de una mujer, ¿no? Joanna Macy es la que trae estos elementos. Ahí vemos los contrapesos, ¿no? De quienes aportan para transformar y sanar, y quienes no lo hemos hecho. Para darle un nuevo sentido a la masculinidad, y sobre todo pongo un elemento muy importante, y es el tema de que también está entre medio, y es la salud de nosotros los hombres, la salud mental sobre todo, y emocional. Porque bueno, hay estadísticas que ponen mucho en el ejercicio, en el panorama, que los hombres, esos silencios, eso que callamos, eso que nos dejamos muy adentro, con lo cual no queremos discutir, pues ha vuelto mucho el escenario de suicidios, de altos índices de suicidios de hombres. No, hombres que no sabemos qué hacer con esto, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos a dónde ir. Mujeres nos han dicho, ¿no? que son ellas las que están haciendo la invitación, como ve a un proceso, ve a terapia, ve a algo. Pero pues los hombres todavía estamos en un lugar de mucho silencio, y pues atravesando cosas muy fuertes que terminan en eso, ¿no? En crisis emocionales, en crisis mentales. En patologías físicas. Patologías físicas, afectaciones físicas ignoradas, y que al final están pasando cuenta de cobro. No vamos al médico por continuar, por resistir, por vernos siempre fuertes, y después estamos, ¿no? con cáncer de próstata, un montón de cosas que aparecen de la nada, ¿no? Como que nunca nos atendimos esto. Y me parece que está chévere como todo este andamiaje también, para darle un lugar a que necesitamos también ese cuidado propio. Sí, déjame decirte ahí, por eso el autocuidado es el primero, claro. Por eso. Pero también conectado con eso, la frase que ya lancé ahí atrás, y es: yo trabajo en masculinidades no solamente para beneficiar la equidad de género, sino porque la masculinidad hegemónica me intoxica. Claro. No solamente es tóxica, sino que me intoxica. Es decir, si yo no cambio mi forma de verme hombre y de ser hombre, tengo un altísimo riesgo de morir a tempranas edades, o de padecer todas las patologías físicas o emocionales, psicológicas del mundo. La masculinidad hegemónica está matando a los hombres.
lo creo genuinamente. Y cierro diciendo, si este podcast lo ve algún empresario, algún líder empresario, quiero contarles que en un proyecto que hicimos con Dream in Action, trabajando en riesgos en empresa, riesgos laborales, hicimos ese link entre el riesgo y la masculinidad hegemónica. Y es evidente, las estadísticas lo muestran, los más accidentados son los hombres. Los más descuidados son los hombres. ¿Por qué? ¿Porque son hombres? No, porque la idea de ser hombre está asociado al riesgo. Está asociado al descuido. Eso quiere decir que si tú trabajas masculinidades cuidadoras en un contexto laboral, vas a tener beneficios en temas de riesgos laborales. Y ese link no existe, no se ha hecho. Ahí les dejo una pista para los que quieran. Contratarnos. Bueno, no, Luchito, muchas gracias. Creo que ha sido un espacio muy lindo y me gusta que lo podamos abordar también desde nuestra experiencia, no solo profesional, sino humana, familiar, personal. Y pues nada, agradecerte mucho por haber estado aquí y bueno, esperamos vernos en otro espacio aquí mismo para seguir dialogando. Creo que esto puede ser un gran impulso. Gracias. Primer gran diálogo entre tú y yo sobre masculinidad al aire, en público. Te agradezco y sí, siento tu relación con tu padre porque lo conocí y sí, alcancé a sentir toda esa emoción que te produce hablar de tu padre así como del mío. Sí. Cuando nos dejamos que pase eso, ya estamos en otro lugar interesante de ser hombres. Gracias. Qué bueno, qué buen cierre. Ahora me voy así como gallo. Bueno, y nada, pues agradecerles mucho a quienes nos han escuchado el día de hoy en este podcast. Ya saben que este podcast y todos los demás los pueden ver en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Estamos allí, no solo como Otra Escuela, sino también como Le Copia en Inspiración, así que pueden seguirnos. Y pues nada, yo soy Samuel Coronado, aquí con Bianca, la menciono, que está aquí detrás del lente, a Manuela, a Gabriela, a todos los que hacen que esto sea posible y a un equipo maravilloso de mujeres que hace que esto sea una realidad. Así que muchas gracias por todo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.